Bienvenidos al Club de Actores y hoy empezamos una serie que queremos hacer de entrevistas que son fundamentales para ti como actor, que se titulan Lecciones de Casting. Empezamos con uno de los directores de casting más interesantes, más jóvenes, más frescos, digamos, que es Álvaro Haro. Álvaro Haro ha sido director de casting de varias series de televisión muy importantes y que han tenido mucho éxito, como Amar es para siempre, Bandolera. Ahora ha hecho la preproducción, el casting de La Catedral del Mar. De La Catedral del Mar, y también ha hecho castings de películas, de algún corto también, ¿verdad, Álvaro? Sí, sí. Bueno, y queremos hacerle unas preguntas súper interesantes para ti como actor y para mí como coach también. Tengo muchas ganas de hacer esta entrevista. Bueno, y yo me quedé de que me la hagas, o sea que vamos a charlar de vamos la profesión. A charlar, claro. Esto es. Igual nos colgamos un poco aquí, pero no, estamos contigo, ¿sí? Álvaro, cuéntanos un poquito cómo empezaste, o sea, cómo llegaste, porque claro, es una profesión bastante curiosa y bastante extraña y son pocos los directores de casting. ¿Cómo llegaste? Pues yo vine del mundo del teatro. Yo estudié dirección teatral en Madrid, en la RESAD, y bueno, empecé a trabajar en el mundo del teatro y hubo un momento dado que empecé a trabajar en el mundo de la televisión y tuve la oportunidad, bueno, empezaba a ver la figura del coach de actores. Okay. Sí, esto será hace 13, 14 años, sí, aproximadamente. Y empezaba a ver la figura del coach de actores, entonces, bueno, pues por otro coach que estaba trabajando, me surgió la oportunidad, ahí empecé como coach y claro, como coach pues más la formación teatral que yo tenía, conoces perfectamente a todos los actores que van pasando por la serie, a todos los actores con los que has trabajado, a todos los actores que has tenido la oportunidad de trabajar o vas viendo. Y eso sumado a que el conocimiento de un amplio volumen de actores que están en activo, más el saber dirigir actores, en mi caso por mi formación teatral, claro, pues acabé derivando en la dirección de casting, que fue un poco una manera casual, ¿no? O sea, se fue dando, fueron saliendo proyectos, participaba en los castings de las series en las que trabajaba y al final pues me dediqué exclusivamente a la dirección de casting y ahí sigo. Y, por ejemplo, en una serie como Amar es para siempre, que ha tenido muchas temporadas, ¿cuántos actores han participado en una serie así? Yo creo que claro, es una serie que ha estado en 2 cadenas, está ahora mismo en Antena 3 en emisión, pero yo creo que habrán pasado cerca de 2000 actores. Wow. Sí, porque hicimos un recuento cuando nos fuimos después de los 7 primeros años de temporada en una cadena, y ya íbamos por 1200 y pico, llevamos 7 temporadas, 5 va a ser la sexta la que hagamos en emisión y pues yo creo que, no los he contado, pero los 1200 y pico más, pues eso, unos 700 llegaremos ahora, pues cerca de 2000 actores. Bueno, esto quiere decir que las series de televisión dan trabajo a los actores, ¿sí? Sí, y las diarias dan mucho y son una buena escuela y una buena cantera. ¿Y tú sientes que ha sido tu vocación? Yo lo que siento es que mi vocación era el mundo de la dirección. En este caso ha sido la dirección de casting. Yo desde adolescente empecé a hacer teatro. Primero actúas, después ya diriges. Me formé como actor, después me formé como director. Entonces, sí, yo de momento cuando encontré esto, que no es a lo que en un principio tienes pensado dedicarte, yo pues pensaba dirigir obras de teatro, pero me metí en el mundo de la televisión, me apasionó y de repente pues, oye, estás haciendo un casting y diriges a lo mejor a
a 15 actores o 20 en un día, ¿no? Wow. Y a mí ese dinamismo que tiene la televisión, que no tiene el teatro, me pone mucho, me gusta mucho. Y eh, el lado íntimo que tiene de estar en una sala dirigiendo un actor e intentando sacar en un tiempo limitado, pero todas las posibilidades que tiene para realizar ese papel. Y también la otra parte de construir, ¿no? Todo un elenco para una serie, ¿no? Que es una parte creativa muy chula, sí que me llena y de verdad es que en cuanto empecé a hacerlo, que pues hará 10 años que empecé, cerca de 10 años, yo ya ahí vi que sí, que sí. O sea, es vocacional el trabajar con actores. Derivar a esto, pues ha sido una consecuencia de esa vocación, diríamos. Bueno, esta respuesta es muy interesante porque muchos actores no sabéis que los directores de casting, muchos de ellos se han formado como actores y aman el arte actoral, porque no son enemigos, todo lo contrario. No, aunque tengo que puntualizar que yo nunca quise ser actor, que yo quería ser director, pero previamente me formé como actor porque creía que era necesario pasar por esa experiencia y ponerte en el lugar del actor y subirte a un escenario, ponerte delante de una cámara, vivir esa experiencia, ¿no? Entonces... Y Álvaro, para los actores que solo conocen como una parte del trabajo del dire de casting, que es pues hacerte el casting, ¿no? ¿En qué consiste exactamente tu trabajo desde que te llega el guión a las manos? Pues el trabajo, a ver, llegan primero unos perfiles antes que los guiones. Normalmente... O sea, los perfiles no los escribes tú, no, vienen escritos por guión, por los guionistas. Vienen unos perfiles y vienen un desarrollo de tramas, lo que se llama una Biblia. Entonces en la Biblia ya te haces una composición de lugar, de qué historia estás contando. Estás hablando siempre de televisión ahora. Sí, siempre de televisión. De que en cine es distinto, sí que tienes el guión. Pero en televisión normalmente partes de una Biblia, a lo mejor tienes el primer capítulo, poco más, va y se va avanzando, pero a partir de la Biblia, que es eso, perfil de personajes y desarrollo de tramas, es donde tú te haces una composición de lugar, de qué historia estás contando, qué historia va a contar cada personaje y qué características físicas y psicológicas tienen que tener los personajes. Y después, una vez ya tú te has hecho un perfil claro de lo que es el personaje, tienes las separatas, eliges las separatas. En las separatas lo primero que haces, evidentemente, es analizar pues, el análisis actoral, ¿no? Conflicto, objetivo, estrategia, todo esto para saber qué es, cómo lo tienes que poner en escena y ayudar al actor. Y nada, y luego ya haces el casting y bueno, ahí ya es un poco, ahí ya intervienen distintos factores. Y me gustaría que si nos puedes explicar un poquito en qué consiste, o sea, el trabajo que tú haces para de definir el perfil para que el representante busque gente, o tú tienes ya... ¿Cómo haces esta traducción? Sí, a ver, normalmente se manda a los representantes un breve resumen del perfil. No le pones toda la información. ¿Por qué no le pones toda la información? Porque se pone una información muy escueta. No le pones toda la información porque puede desgranar cosas que a ti no te interese desgranar, sacar esa información de entrada y te interesa a posteriori hacerlo en la misma sala de casting, ¿no? Aparte de eso, también si les mandas excesiva información, no controlas a todo el mundo de los que le mandas y entonces a lo mejor te tienes que reservar, ¿no? Porque casi todos los controlas y son unos profesionales con una ética incuestionable, pero también a veces no controlas a quién, porque hay mucha gente nueva que no has tenido la oportunidad, entonces te reservas cierta información. Después ya te mandan el material, tú revisas todo el material que te han mandado, previamente a que ellos manden el material. Yo y todos nosotros normalmente visionamos, estamos constantemente visionamos, ya sabemos más o menos
qué queremos ver, por dónde queremos ir, pero también cuando se mandan las propuestas lo que quieres es ver gente a lo mejor nueva que no controlas y te pueden sorprender. Entonces cuando entre las opciones ves a alguien que previamente no lo tenías fichado, por decirlo de alguna manera, y ves que tiene la energía del personaje, las características que a nivel de imagen pueden requerir y que pueden encarnar bien lo que está planteado sobre papel, pues le citas y a trabajar. Wow, un trabajo súper creativo, Álvaro, súper interesante. ¿Y qué piensas del hecho de que no haya un reconocimiento de premios, por ejemplo, no hay Goya a un director de casting, no hay Oscar al director de casting? ¿Qué piensas de esto? Porque realmente, tal y como nos lo planteas, es un trabajo, eres como un aliado creativo básico del director o de directora. Mira, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba dirección de escena, un profesor dijo, el 50% de todo es el casting y un buen guión. Entonces, partiendo de eso, estamos diciendo que es un pilar fundamental de la creación. Yo creo que esto viene porque no hay tradición, porque es una figura relativamente nueva. Porque antes lo hacían los propios directores o los productores y también, sobre todo, la figura del ayudante de dirección era el encargado de muchas veces de hacer los repartos, sobre todo lo que forma el reparto, no los principales. Entonces, como no hay una tradición y es algo relativamente nuevo, aún no creo que está asimilado, no está aceptado. A mí particularmente me da absolutamente igual, porque yo no hago mi trabajo ni por premios ni por nada, sino porque me gusta y punto. Y bueno, yo creo que con el tiempo sí que llegará. En Estados Unidos pues sí que se dan ¿cómo se dice esto? Los premios del sindicato de actores dan premios a reparto y creo que otros premios importantes anuales también empiezan a dar ya premios al reparto. Yo creo que se acabará dando. Y si no, pues bueno, pues seguiremos haciendo nuestro trabajo y ya está. Ok, y bueno, en los actores yo sé cuáles son las partes que suelen gustar más a un actor de su trabajo, ¿no? Pero a un director de casting, a ti en particular, ¿qué parte te gusta más del trabajo? A mí el trabajo en la sala de casting con el actor. Okay. Es la parte donde más disfruto, sí. Ok, fijaros que no, o sea, es que la idea es que muchos actores tenéis la idea de que es como una especie de juez o de alguien como que te va a torturar en la sala, y no, precisamente lo que quiere el director de casting es dirigirte, sacar lo mejor de ti. Y fíjate qué maravilla, ¿no? Que justo además es la parte que más te gusta, ¿no? Sí, a ver, también hay más partes, o sea, hay partes que es pues cuando lo estás componiendo, lo estás creando, cuando estás hablando con el director, esa parte también es muy bonita. Después tienes toda la parte de relación empresarial, por decirlo de alguna manera, con todos los representantes, los propios actores, las productoras. A mí eso, pues por ejemplo, me cuesta más, lo reconozco, pero yo donde disfruto es en la sala de casting, porque sé que si se dan las circunstancias, si hay posibilidades, si todo va bien encauzado y el clima es el adecuado y la información es la adecuada y se genera una buena situación de trabajo, es muy gratificante, porque ves un resultado. Ok, bueno, ahora vamos a aspectos un poquito más, digamos, más técnicos y que realmente os interesan a todos los actores. Álvaro, ¿qué buscas en un videobook? Pues en un videobook, con esto hay mucha polémica, porque hay mucha gente que, bueno, cada uno puede tener su opinión, ¿no? No hay, que creo que es un error, no hay por parte de los directores de casting una opinión cerrada, ¿no? de lo que debe ser. Yo normalmente lo que busco es ver al actor, pero verlo actuar. En
en secuencias donde pueda haber cierto desarrollo dramático, esto no quiere decir que sean secuencias, que me pongas una secuencia de 5 minutos, ¿no? Pero en 45 segundos, un minuto, ya puede haber una parte donde ves al actor desarrollar, tener una evolución y en qué registro está actuando y cómo está desarrollando eso. Y me gusta ver eso, ¿no? Cómo el actor se desenvuelve, qué seguridad tiene delante de la cámara y cómo afronta el material que tiene entre manos. Y me gusta verlo, si puede ser, en distintos registros. Okay. Pero igual, con una unidad dramática, ¿no? Donde yo pueda ver pues, por ejemplo, 3 registros, 3 cosas, 3 trabajos que muestren distintas facetas del actor y donde se le vea sólido, porque hay muchos que venga a meter cosas que no te cuentan nada, o meter cosas porque a lo mejor han sido al lado de algún actor muy relevante, pero que realmente lo tuyo es prácticamente una figuración con frase y no dicen nada. Entonces yo lo que quiero ver es eso, un actor encarando una unidad dramática con solvencia, por decirlo de alguna manera. Ok, bueno, muy sencillo y muy claro, ¿no? Álvaro, ¿qué buscas en una foto? Un primer plano natural, con una expresión bastante neutra. Okay. Porque cuando empezamos a posar excesivamente o nos construimos una imagen alejada de nosotros, después, si no conocemos al actor y nos lo encontramos en persona, complica. O sea, de repente ya es un obstáculo, ¿no? De decir, es que esto no es lo que... Esto no es lo que yo he llamado... Esta persona no es la persona a la que yo he llamado. Raras son las ocasiones que esto sucede, pero alguna vez ha podido suceder. Entonces es un primer plano natural, bien peinados, la chica es un maquillaje sencillo, suave, blanco y negro color, da lo mismo, pero donde a ti se te vea bien, sencillo, natural, como tú crees que te refleja la imagen de una manera más cercana a ti y de una manera bastante neutra, ¿no? Tal vez la foto es como la primera carta, ¿no? De presentación de un actor para ti, ¿no? Sí, porque indiscutiblemente tanto cuando te mandan el material como cuando accedes a una web, lo primero que ves es la foto de un actor y bueno, son muchísimos. Claro. Y muchas veces pues tienes que seleccionar, depende del trabajo, sí que te lo ves todo, procuras vértelo casi todo, pero otras veces seleccionas y entonces en la imagen ya ves si se ajusta por edad, o sobre todo por edad y a lo mejor por características del personaje, si puede dar el perfil o no. Ok, brevemente, currículum. ¿Currículum americano, currículum europeo? ¿Qué cosa? Los currículums normalmente ya llegan bastante bien y bastante escuetos, es decir, pues evidentemente nombre, rango de edad. Rango de edad, esto sí, es muy importante. Hay gente que pone la edad, que yo lo agradezco tremendamente, y si no, rango de edad, porque muchas veces también ahí te lleva sorpresas, ¿no? Y después, pues nada, formación, lo que crean que es relevante, experiencia a nivel profesional, lo que crean que es relevante, tanto en cine, en teatro como en televisión. Y después otras habilidades que son importantes siempre ponerlos, ¿no? Pues que si tiene cualidades de baile, de canto, idiomas, yo qué sé, si conduce camiones, si hace esgrima, monta caballo, todas esas cosas también son necesarias. Ok, y respecto a la página web, ¿tú crees que es interesante para un actor tener página web hoy en día? Sí, si tienes representante, normalmente pues el representante ya tiene toda la información que nosotros necesitamos en su web. Aún así, hay actores con representante que tienen página web y actores sin representante que tienen página web. La página web es muy importante también porque
te permite que ahí deposites toda la información que nosotros necesitamos, todos tus trabajos, y que además al ser tuya te puedas explayar, puedas poner distintas cosas que a lo mejor pues en el simple videobook que nosotros vemos no están. Nosotros nos basamos en el videobook es lo principal, pero ahí puedes meter más información que en un momento dado es complementaria y ayuda. O sea, que definitivamente página web sí. Sí. Página web sí. Ok, entonces ahora, Álvaro, aquí te quiero hacer dos preguntas que normalmente no se habla de esto, pero yo me lo he encontrado a lo largo de los años en el Silver y quiero preguntártelo. ¿Qué pasa si un actor tiene una opción sexual que es gay? ¿Sí? Y entonces tiene como la inseguridad de que cuando llega al casting y hace su presentación, independientemente de si el papel va a ser para una persona heterosexual, un personaje heterosexual, tiene como la impresión de que en su presentación, si se nota su opción sexual, eso le va a perjudicar. ¿Es esto así? En su presentación, no. Es en su acting. Claro, si en el acting, y esto es así, y es complicado, pero bueno, es que es lo mismo eso como que de repente tengas una energía muy ruda y te haya llamado para hacer un príncipe de la corte de Luis XVI que es extremadamente refinado. O sea, en el acting uno se lo tiene que preparar en función del personaje y yo me olvido de mí, estoy trabajando conmigo, pero estoy construyendo algo, ¿no? Entonces, en las presentaciones, en su vida, a mí me es absolutamente igual. Okay, bueno, esto es muy importante. Absolutamente igual, o sea, ni me influye ni me afecta para nada. Fantástico. Otra cosa es que haya una imagen determinada que no se ajuste al papel. O no una imagen determinada, una energía determinada que no se ajuste al papel. Si lo hemos citado, error nuestro, por no haberlo detectado. Pero que da lo mismo que ser gay que ser un boxeador, entiéndeme, que depende de eso. Porque si después actuando uno actúa y da exactamente igual, es un oficio. Y como oficio tú expresas lo que tienes que expresar y entonces ahí eso no se valora. Entonces yo por lo menos no lo valoro, no lo tengo en cuenta absolutamente para nada. ¿Vale? Muy bien. Otra cuestión porque por el estudio aquí presencial, el Silver Studio, ha pasado mucha gente con acentos, sobre todo los más fuertes, el acento canario, acento andaluz. Sí. ¿Qué recomiendas cuando el actor hace su presentación? ¿Que la haga en su acento o que busque el neutro? ¿Por presentación te refieres a presentación delante de cámara presentación delante de cámara. O hacer la secuencia en presentación delante de cámara? Su acento, tranquilamente. Okay. Claro, después depende del perfil. Hay personajes que los guionistas o el director se plantea que pueden entrar con su propio acento sin problema, o hay personajes que buscan la neutralidad que unifique, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces eso también depende un poco del sentido común del personaje, ¿no? De ver si te entra un perfil, llama a un actor canario que se quita el acento, pero pone criado en Santander, que ha estudiado en la Universidad de Comillas, por decirte algo, sí. O sea, pues no entra a lo canario, evidentemente, ¿no? Okay. Pero luego, pues por ejemplo, si es un informático que vive en el centro de la ciudad, que se ha independizado y se enamora de Pepito, de fulanita, de quien sea, pues ahí, ¿por qué no va a entrar un acento? Esto ya depende después de lo que quieran unificar, y normalmente cuando el actor hay la posibilidad
de trabajar con los dos acentos, porque no sabemos si tomas una con acento y otra sin acento, para que la producción decida qué es lo que quiere hacer y eso no sea ningún inconveniente. Bueno, y ahora te quiero hacer preguntas de casting específicas. Sin darnos nombres, ¿cuál ha sido el mejor casting que has visto y el peor casting? ¿Mío o de otros? No. O sea, casting que has visto que ha hecho un actor y que has dicho... Ah, vale, casting que ha hecho actores... Sí, dirigiendo tú un casting. El mejor. Es que ha habido muchos muy buenos, el mejor. No sabría decirte, o sea, sí que he visto a gente que ha llegado, ha hecho una cosa y te quedas boquiabierto y dices, ya está, esto es. Eso pasa alguna vez, ¿no? Se crea ahí algo mágico que de repente entra por la puerta y a lo mejor hasta que no dices acción no lo es y en cuanto dices acción, ¡pum! Está. Y dices ya. A la primera, sí. Sí. Y esto de vez en cuando pasa. No es muy habitual, pero de vez en cuando pasa. Entonces, cuando pasa es mágico. Y peor, pues no hay peor, o sea, todo el mundo lo intenta hacer lo mejor que puede. El peor es cuando vas con el texto sin aprender, vas mal preparado, no te lo has tomado en serio y estás perdiendo tu tiempo y me estás haciendo perder a mí el tiempo. Ese es el peor, por decirlo de alguna manera. Ok. Vale, así brevemente, ¿cuáles son las cosas, Álvaro, y esto es muy interesante, que prohibirías hacer a un actor en un casting? Como, esto no. Prohibir. Prohibir no prohíbo nada, pero yo creo que el sentido común hace que escuches, que tengas que estar muy receptivo a la información que se te esté dando. E intentes que las preguntas o las cuestiones que puedas tener se resuelvan en esa información que normalmente, previamente se da. Porque muchas veces los nervios hacen que el actor se colapse y no escuche y a lo mejor estamos hablando de lo mismo y sin embargo él por el nerviosismo no está escuchando, ¿no? Entonces lo primero es, sobre todo, es la receptividad, ¿no? Y entonces no es prohibir, o sea, es simplemente que vayan abiertos a lo que allí va a suceder. ¿Y qué piensas de que un actor lleve como lo que los americanos llaman props, ¿no? Como que lleve, pues, por ejemplo, para el personaje lleva... Atrezo. Sí. Correcto, sin problema. ¿Sí? Sí. Normalmente, si es necesario para la escena, nosotros ya lo tenemos preparado. Otra cosa es que ellos a lo mejor quieran utilizar pues, los instrumentos que necesiten para la escena porque ya han ensayado con ellos, les resulta más cómodo, más práctico, no hay ningún problema. Si es necesario, lo tenemos nosotros. Si no es necesario y ellos han decidido hacer una visión de la escena donde utilizan algún objeto y quieren probarlo, tampoco suele haber ningún problema. Bueno, se me acabó la batería, así que voy con la carpeta de toda la vida. ¿Y qué piensas cuando un actor está en plena toma y para y dice, para él la toma porque siente que no está funcionando? Bueno, esto es delicado, porque ninguna toma es mala respecto a que da cierta información, ¿vale? Entonces, a lo mejor él no está funcionando, pero a lo mejor como eso no va, tiene que superarlo y lo sabe. Su obligación, por decirlo de alguna manera, es acabar la toma. ¿Vale? Otra cosa es que de repente se pierda con el texto completamente porque hay un bloqueo y necesite de repente aclarar el texto, lo que estamos haciendo o las instrucciones que le hemos dado porque la información no se la hemos transmitido a lo mejor de una manera clara y de repente esté confundido y perdido, ¿no? Pues si llega un momento en que pierdes totalmente la orientación de lo que estás haciendo, pues a lo mejor es necesario el parar, ¿no?
pero normalmente no es bueno, es hazlo, déjame ver, porque aunque no estés haciendo lo que hemos pedido, a lo mejor estás haciendo otra cosa interesante. O a lo mejor estás dando se está generando una tensión que tú no lo estás captando, pero en la cámara sí que viene bien para el personaje. Yo qué sé, 100.000 cosas, ¿no? O a lo mejor me gusta ver que eres un actor que supera esa dificultad, tira para adelante y acaba resolviéndolo, ¿no? Lo cual va a decir mucho de ti. O sea, todas las tomas dan información. Y en el caso en que esa toma no sea buena, pues oye, se para y se repite. Dentro del tiempo que más o menos cada actor, que se le conceda a cada actor para el trabajo, se hacen las tomas que se puedan. Claro. O sea que un poco la sensación, por lo que nos has venido diciendo, Álvaro, es que para ti, digamos que una parte de tu trabajo muy importante es que el actor se sienta cómodo. Sí, completamente. ¿Y por qué es esto? Es para que lo entendáis de una vez por todas. ¿Por qué? Porque si no sentís cómodo... Porque tenéis que entender que es una parte de vuestro trabajo. Que ya la industria funciona así, que sois muchos y que nosotros os filtramos con conocimiento. Y entonces el sentiros cómodos es desmitificar un poco esto que estáis haciendo, porque al igual que todos pasamos castings, por decirlo de alguna manera, todos los días en la vida. O sea, si yo de repente no ejecuto bien mi trabajo, pues a lo mejor no es en un día, en una hora concreta, en 15 minutos, pero no dejamos de estar sometiéndonos a pruebas donde se está evaluando lo que estamos haciendo. Entonces esto es un poco lo mismo, lo único que sí que tienes la sensación de que te la juegas toda y que es una oportunidad. Sí, pero si vas tranquilo y vas concienciado que esto forma parte del trabajo, que lo que tienes es que intentar entender lo que se te está pidiendo y que eso sea estimulante y no sea inquisitivo, por decirlo de alguna manera, sino que lo que se te pide es algo para que estimule tu creatividad, te vas a sentir a gusto, tranquilo, una sesión de trabajo y ya veremos. Después hay 50.000 factores que influyen a la hora de decidir escoger a un actor o no. Si vas pensando que te estás jugando el futuro de toda tu vida, pues evidentemente ahí hay una tensión que te va a costar mucho superar. Entonces la comodidad viene... Claro. Rebobina, si no lo has oído bien. La comodidad tiene que venir, que yo sé que es complicado, te lo da la práctica, evidentemente, de someterte muchas veces a casting, y después te lo tiene que dar el estímulo de que estás creando algo en ese momento, por muy pequeñito que sea, pero lo estás haciendo. Y eso es el trabajo del actor, ¿no? El construir, el crear. Pues el otro día estuve viendo el tráiler porque todavía no está, es un documental sobre una directora de casting americana, que es como la primera directora de casting, Marion O'Doherty, no sé si conoces algo de su trabajo. Pues no, fíjate. Bueno, descubrió a Robert Duvall, fue, digamos, la primera directora que empezó a ver más allá de lo que quería los estudios, empezó a ver talento actoral, ¿no? Y entonces decía un actor de ella que en el casting con ella se había dado cuenta de que, o sea, le había sorprendido mucho de que el director de casting podía descubrir en él algo que ni siquiera él sabía que tenía. En ese sentido, ¿te consideras un cazatalentos? Pues fíjate, yo creo como que no. Que sacas el oro del actor. Sí, uno saca el oro, pero ese oro está, ¿vale? Ese oro está, y si no lo voy a sacar yo, lo va a sacar otro. Entonces yo creo que todo eso de lo descubrí yo, Tienes que preguntar a qué te sí, lo descubrí yo fui el que lo puso a trabajar. Es que probablemente, si no lo hago yo, lo hubiese hecho otro. Entonces, estamos hablando de actores, no de casting de calle que a veces se hace y que, bueno, son praxis discutidas, pero a veces necesarias.
que se Que coge cogen gente a- de la calle porque el director de repente no quiere que sea actor o cosas así, ¿no? Ujú. Que Bresson no trabajaba con actores, por ejemplo, y gente así que a veces, pues bueno, se dan esas circunstancias. Pero cuando hablamos de actores, si ese oro está, por decirlo de alguna manera, a lo mejor él no sabe que lo tiene, o a lo mejor lo intuye, o a lo mejor está esperando a que se rasque y salga. Pero eso lo va a acabar viendo alguien. Si está, va a salir. Y si no, a lo mejor en ese momento no, y 2 años después, con trabajo, esfuerzo y sacrificio, hay una evolución personal que de repente Muy alguien importante. se abre a otras cosas, Muy se importante. muestra de otra manera, adquiere un peso y una seguridad en sí mismo, y de repente ahí aparece un oro que estaba oculto 2 años atrás. Qué bonito lo acabas de decir, me encanta, Álvaro. Buenísimo. Muchas gracias. Pero eso te digo, que esa magia un poco de yo te descubrí y tal, pues bueno, pues yo he descubierto a gente. Y si no lo hubiese hecho, yo lo hubiese hecho otro, ¿sabes? O sea, ¿qué mérito tiene eso? Pues tiene el mérito el mérito es de que encajara en ese momento para ese personaje. Y después ya lo que viene es cosa del actor, de su trabajo, de su esfuerzo, de su sacrificio. Porque si no lo va a sacar otro. Yo creo que eso es bastante claro. Vale, ahora tengo una pregunta así un poquillo. A ver, imagínate que yo he hecho un casting contigo. Que no he sacado el papel. ¿Yo puedo mantenerme en contacto contigo? O sea, ¿cómo ves esto, no? Como un seguimiento, ¿no? Bueno, aquí ya eso depende de actor con representante o actor sin representante. Actor con representante, ellos ya mantienen el contacto con nosotros y tenemos el seguimiento gracias al representante, que es parte de su trabajo, el tenernos informados de lo que está sucediendo. Actor sin representante, normalmente, si tiene mi contacto, como el de todos, que no es nada difícil encontrarlo, yo siempre digo que sí, que se tienen que estar manteniendo en contacto con nosotros, porque yo nunca sé en qué momento puedo necesitar a un actor. O sea, por ejemplo, A mí me puede servir todo el mundo. Una Sí. renovación de videobook. Claro, lo único que yo siempre digo que en la medida está la virtud. Porque Muy importante. Porque si a mí me mandas todas las semanas información repetida, claro, eso satura, no aporta nada y y llega un momento en que dices, joder, ya está bien, ¿no? O sea, pero si tú cada vez que haces un trabajo, tienes material nuevo, quieres que vayamos a verte, lo que yo creo que es necesario, que tú mantengas informado nos tengas informado de cuál es la actividad que estás realizando, evidentemente. Pero claro, con mesura, digo, con medida, cuando son cosas que realmente crees que van a aportar algo nuevo a lo que nosotros ya conocemos. Vale, y otra pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de llegar a ti? La mejor manera de llegar... ¿Vía representante o...? Hombre, el vía representante siempre facilita mucho todo. Si no es vía representante, pues ya es lo que siempre es mandar material, visualizar material. Pero, por ejemplo, ¿hay manera de saber si tú estás preparando algún proyecto o tengo que consultar y Normalmente, o qué está pasando? No, a ver, normalmente somos muy cautos con esto. ¿Por qué? Porque son muchísimos, ¿vale? Entonces, y nosotros conocemos a muchos. A lo mejor nos equivocamos en esto, ¿no? Pero si hacemos un casting completamente abierto no acabaríamos nunca. Claro. Y nos movemos en unos plazos y nos movemos con unas dificultades técnicas muy importante a la que nosotros nos tenemos, esto, ¿no? claro, a la que nosotros nos tenemos que adecuar. Es decir, yo a lo mejor tengo un mes y medio para cerrar un casting. Y entonces no podemos abrir absolutamente a todo el mundo. Lo primero pues porque no todo el mundo encaja con lo que estamos buscando. Luego no es posible. Entonces nosotros somos cautos. Tenemos con los representantes nos comunicamos y entonces ellos nos hacen llegar sus propuestas. Y después con el resto de actores que no tienen representantes o bien con el material que nos han mandado, si nosotros lo hemos visto y nos parece adecuado, ya nos ponemos en contacto con ellos.
Y si no, lo de siempre. Vamos al teatro continuamente a ver Muy importante. las obras de teatro. No vamos a ver todo, porque es imposible, porque si no, no saldríamos nunca de un teatro. Pero vamos a ver todo lo que creemos que, O sea, que nos puede resultar si yo estoy interesante. haciendo algo interesante, te puedo Totalmente. llamar, y puedo invitarte. Sí, totalmente, claro. Ok, bueno, hacer teatro. Y última pregunta, Álvaro. ¿Haces búsqueda de actores en internet? Sí. Ok, YouTube. YouTube, hay plataformas que hay de actores, cortos, festivales de cortos donde en los cortos de repente pues salen actores que no conocías haciendo nuevos trabajos. Okay. Sí. O sea, tú estás constantemente buscando y no solo es a través de tu grupo de representantes. No, claro. Es muy abierta tu búsqueda. Bueno, pues creo que nos has dado una información fantástica, Álvaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias y espero que les sirva esto para Yo creo poder que sí. trabajar. Yo creo que sí. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.